Hola a todos y bienvenidos a Spanish mit Vicky. Este es un video especial para todos aquellos que tengan niños que quieran entretener y que además quieran que aprendan español. Así que atención, mamás, papás, abuelitos, tíos, tías, familiares y amigos que quieran entretener a los niños. Entonces hoy les voy a presentar un cuaderno que se llama Aprende Español con actividades de entretenimiento y que está hecho para niños de 6, 7, 8 años hasta 11, 12 años más o menos, desde que los niños ya pueden leer o están aprendiendo a leer y a escribir hasta que son más grandecitos. Y es para todos los niveles, o sea que no importa si los niños saben hablar un poquito, mucho o nada. Lo pueden usar familias que viven en el extranjero, por ejemplo, ya sea para aprender o para repasar español. Y también personas que hablan español, que han aprendido español y que quieren pues enseñarle algunas cositas a los niños, que los niños le agarren el amor al idioma, pues este libro también sirve para eso. El libro es de la editorial Volcano Publishing y yo voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Bueno, pues este libro, como bien el nombre lo dice, es un libro de actividades para que los niños la pasen bien y aprendan y a la vez desarrollen otras habilidades como por ejemplo el razonamiento lógico matemático, la motricidad fina, la concentración, etc. Es un cuadernito para usar y el libro tiene 100 páginas y tiene varios tipos de actividades. Por ejemplo, tiene actividades para colorear. Lo bonito de esto es que en cada dibujo para colorear están los nombres en español para que los niños tengan la oportunidad de aprender las palabras o la vean mientras estén coloreando y se les quede. Luego tienen también sopas de letras. Esto les gusta mucho a algunos niños y también arriba están todas las palabras que hay que encontrar. Así los niños, aunque no conozcan la palabra o no sepan cómo se escribe, pues no importa, la pueden encontrar. Otra actividad que tienen y que a los niños les encanta son laberintos. Hay un montón de laberintos. También tiene actividades de sudoku y para los niños que no sepan hacer un sudoku o para los papás también hay una hoja donde se describe de forma fácil cuál es la mejor manera para resolver un sudoku y también, por si no encuentran los números o quieren estar seguros, a ver si van bien, pues las soluciones están atrás. Este libro me parece bonito porque tiene actividades variadas para desarrollar diferentes tipos de habilidades. También me gusta que está dividido en temas y aquí el vocabulario se repite para que el niño tenga la oportunidad de aprender de varias formas las mismas palabras. Además tiene mucho vocabulario y es vocabulario que se usa en la vida diaria, o sea, vocabulario útil y lo más importante es que le gusta a los niños. Yo sé que a veces es difícil convencer a los niños de que dejen de hacer otras actividades, como por ejemplo jugar con la computadora para que hagan actividades en un libro, pero definitivamente sí se puede y con estos consejos tú definitivamente lo puedes lograr. Y en realidad hoy no estoy aquí solo como profesora de español, sino también como mamá para darles mis trucos, cómo hice para que mis hijos aprendieran español. Yo vivo en Alemania, tengo 2 hijos, que ya están grandes, uno de 21 y otro de 17 años, y ellos nacieron y crecieron en Alemania y a pesar de eso hablan muy bien español. Y una de las formas como yo lo logré fue usando estos cuadernos de actividades. Pues lo primero es la motivación, porque realmente el mejor colegio del mundo, el mejor método del mundo no sirve de nada si la gente no quiere aprender, tanto en niños como adultos. Entonces lo primero es la motivación y para esto yo tengo varios consejos de cómo motivar a los niños. Lo primero es estar motivado uno mismo, que uno le guste le guste el idioma, quiera que los niños lo aprendan y tenga una actitud positiva.
El número 2 es crear un ambiente adecuado y esto consiste, por ejemplo, en que sea el momento en que hacen estos libros de actividades un momento especial, que se sienten todos juntos, aunque esto no significa que los papás tengan que estar controlando o encima de lo que están haciendo los niños, no, al contrario. Los papás pueden hacer otra cosa completamente diferente, pintarse las uñas, leer el periódico, cocinar. Yo incluso hasta preparaba mis clases de español mientras ellos hacían estas actividades y yo los sacaba en momentos que ellos estaban aburridos o desesperados y decía, venga, vamos, sentémonos, hagamos esto, les daba su libro y yo hacía mis propias cosas, pero el momento era bonito. El momento era bonito porque todos nos sentábamos juntos y era un ambiente positivo y alegre. El número 2 para que los niños estén motivados es que les den autonomía. O sea, que les den libertad. Hay niños que les gusta más pintar, a otros que les gusta hacer todo lo de los números, a otros que les gusta encontrar las palabras, en fin, que ellos decidan qué es lo que quieren hacer, qué es lo que más les gusta. Yo siempre iba buscando, después de que hacían algo que a ellos les encantara, pues les iba agregando un poquito de dificultad, ¿no? Para que fueran pudiendo resolver otras cosas, pero esto en realidad no es tan necesario. El siguiente punto para motivarlos es, por ejemplo, después de que hagan una actividad y que la hagan bien, ponerles una carita alegre, o a veces yo tenía calcomanías o stickers de estrellitas con un dedito así para arriba, con una carita alegre, y miren, esto es increíble. Los niños hasta hacen cosas difíciles y quieren terminar la siguiente página, aunque les cueste, para obtener su estrellita. Es una gran recompensa y verdaderamente los motiva. El otro consejo es ayudarlos, o sea que cuando ya no pueden, no le digas, bueno, es tu libro, mira tú cómo lo resuelves, sino que ayudarlos a resolverlos, explicarlos, tal vez les falta una palabra en el buscapalabras, pues lo buscan juntos, o sea, ayudarlos cuando lo necesiten. Y otra forma para motivarlos es la forma de corregirlos, porque por ejemplo, la palabra chocolate que aparece en el libro, cuando la palabra chocolate aparece en el libro, en alemán se dice Schokolade y se escribe similar al español, entonces los niños tienen la tendencia a decir chocolate, pero entonces si uno les dice, no, eso no se dice así, eso no se pronuncia así, pues los niños se quedan ya un poco con pena de hablar y la próxima vez no se atreven a decir otra palabra, sino que simplemente hay que decirles sí, chocolate, solo que en español se dice chocolate y se les explica y se les repite la palabra para que ellos la próxima vez traten de decir esa u otra palabra sin miedo y contentos. Y también, por ejemplo, como decimos, si los ejercicios no lo hacen muy bien, pues tampoco es ningún drama. Bueno, pues simplemente otro día hacen otro y ya les saldrá mejor, ¿no? No hay que volverse loco. Bueno, y otro de mis trucos o secretos para que los niños aprendan es, por ejemplo, mientras ellos están haciendo eso o cuando me enseñan algo, decirles frases sencillas, pero repitiéndolas como vamos a ver esto, muy bien, qué bien te ha salido. Y todas esas frases se les van quedando de alguna manera a los niños, es increíble. Y otra cosa que yo creo que es positivo también cuando estamos usando libros de actividades es aprender con todos los sentidos. Ya lo dice la ciencia y yo lo he comprobado en mis miles de años de dar clases de español, que entre más sentidos y emociones las personas que aprenden, utilicen, mejor se les queda, mejor lo pueden recordar, mejor aprenden. Y aquí les voy a dar 2 consejos de cómo hacerlo con este libro. Este libro, por ejemplo, tiene varias hojas donde muestra dibujos o ejercicios con comida, por ejemplo, los vegetales. Entonces, si aparecen las zanahorias, yo lo que hago es cortar unos pedacitos de zanahorias y ponerlos ahí en la mesa para que todos los coman, o manzanas, o por supuesto cuando viene la palabra chocolate, pues el chocolate. Y entonces por supuesto que los niños están encantados, motivados de hacer esto. Y otra cosa para aprender con todos los sentidos es poner música, y lo ideal en estos casos pues es ponerles música para niños en español, pero no es necesario. Por ejemplo, si a ustedes les gusta Mozart o Beethoven, pues le ponen Mozart o Beethoven, pero si a ustedes les gusta Luis Fonsi, pues les ponen Despacito, y van a ver, es increíble cómo los niños se les quedan también estas canciones y que es un momento alegre y bonito.
Eso sí, tienen que tener cuidado. Si a ustedes no les gusta Mozart, pues no les pongan eso porque ustedes van a estar pendientes de cuándo se termina eso para terminar la actividad. Y esa es mi última recomendación, que disfruten el tiempo que tienen con los niños, que no significa que ustedes estén pegados encima viendo qué hacen, sino que ustedes hagan alguna otra cosa, pero estén cerca y disfruten estos momentos en familia que son muy valiosos. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denme un like. Si tienen alguna pregunta, quieren hacer un comentario, compartir sus experiencias, pues escríbanlo abajo. Yo con gusto les contesto y bueno, que disfruten mucho con sus niños y hasta la próxima. Adiós.